Muy buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, licencia, Sí, escuchamos. le escucha. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Denme un segundo, estoy configurando mi video. Perfecto. ¿Me ven? ¿Me ven todos? Sí, licencia, a ver. Perfecto. Bien, vamos a comenzar con la clase de hoy. Quería saber si tienen alguna duda sobre lo que vimos el día de ayer. De todos modos, ahora vamos a avanzar más sobre lo que es inteligencia emocional. Así que, aparte de eso, si tienen alguna otra duda, estamos a tiempo de aclarar todo. Bien, si no tienen dudas, vamos a comenzar con la clase de inteligencia emocional. ¿Me escuchan, verdad? ¿Se escucha el audio? Sí, licencia. Perfecto. Muy bien, voy a compartir mi pantalla. ¿Todos ven la presentación? ¿Se ve? Yo lo veo. Perfecto. Sí, se ve. Bien. El día de ayer les dejé con este mensaje, ¿verdad? ¿Se pusieron a pensar sobre el mensaje de qué es lo que pasa entre Adriana y Miguel? Decíamos que a ambos se les presentó el mismo diagnóstico, ¿no es cierto? A Adriana le determinaron hipertensión arterial y a Miguel también le determinaron hipertensión arterial. Pero la actitud que tenía Adriana ante la noticia fue diferente a la noticia, a la actitud que tuvo Miguel, ¿no es cierto? ¿Tienen alguna experiencia o quieren comentar sobre alguien que conocen donde hayan visto ese tipo de actitudes? Yo creo que en todas las situaciones las personas solemos ser Miguel, porque cualquier problema lo tomamos como mala o como nos molestamos porque no sabemos controlar nuestras emociones. Y pienso que deberíamos hacer como Adriana. Exacto. Creo que todos tenemos un Miguel interior, ¿verdad? Y lo ideal es que lleguemos a controlar nuestras emociones de manera que actuemos como Adriana. De hecho, la mentalidad y la actitud que tiene un emprendedor o un empresario exitoso es la actitud que tiene Adriana. Por algo, esa persona ha llegado a tener ese tipo de negocios, ha llegado a crecer a ese nivel en el tema empresarial. Porque se van a dar cuenta a medida que pasa el tiempo, a medida que pasen los años y ustedes estén emprendiendo, estén haciendo negocios, se van a dar cuenta que en realidad lo más importante es el manejo de las emociones. Sin el manejo de emociones, yo no puedo tomar decisiones certeras. Normalmente, si no saben manejar las emociones, van a tomar malas decisiones, como en este caso Miguel. Le dan una noticia, entonces él toma la decisión de no hacer nada, o de deprimirse, o de echar la culpa a los demás. En los negocios es exactamente lo mismo. Pasa que suben los impuestos. Entonces, ¿qué haría, digamos, un empresario tipo Miguel? Diría, pucha, no, siempre me pasa lo mismo. Ahora sí. Un empresario que con la actitud de Miguel diría, pucha, siempre me pasa lo mismo, siempre hay algo que pasa cuando la empresa está empezando a salir adelante, siempre pasa algo y empieza a caer el negocio.
En cambio, si yo tengo la actitud de un guerrero, decíamos que tengo que tener la actitud de un guerrero de 300, quiere decir que pase lo que pase, yo tomo una decisión y sin emociones. Mientras menos emociones yo pongo el negocio, mucho mejor y me va a ir mucho mejor. Entonces, habiendo entendido la importancia de manejar las emociones, vamos a aprender, vamos a ver estas preguntas para que vayan ubicándose en el cuadro. ¿Por qué algunas personas sonríen más a la vida que otras? ¿Por qué algunas personas con alto coeficiente intelectual y que no pueden aplicar esta inteligencia en su vida que va a la deriva del sufrimiento al fracaso? ¿Por qué otras con alto coeficiente intelectual acaban por trabajar para otras que tienen un coeficiente intelectual más bajo, pero que saben contactar, influir y relacionar? Se van a dar cuenta que todos hemos conocido a alguien muy inteligente en el colegio, nosotros mismos. Alguien que sacaba gente que era bueno para matemáticas, bueno para física, química. ¿Y qué pasa cuando sale de la universidad, por así decir? Nos volvemos a encontrar con esa persona que nosotros decíamos, escucha, este es el más inteligente del curso y obviamente debe ser muy exitoso en su vida. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con esa persona? Normalmente no le fue muy bien, o está en un trabajo que no le gusta, o no le está yendo bien. Tal vez a nosotros nos ha pasado eso, tal vez nosotros éramos muy buenos en el colegio, pero no sabemos qué pasa en la vida que no puedo generar muchos ingresos, no puedo generar más ingresos de los que estoy generando. Lo que pasa es que antes se catalogaba a las personas por la inteligencia matemática, más que todo. Se solía calificar a las personas por sus habilidades en esas materias. Pero actualmente se ha descubierto de que hay muchas más inteligencias que solo la inteligencia matemática. De hecho, la más importante para los negocios es la inteligencia interpersonal, especialmente. Nosotros tenemos que tener una inteligencia para relacionarnos con las personas. Una vez que se ha descubierto que hay más inteligencias que solamente la inteligencia matemática, nos hemos dado cuenta de que en realidad todos son inteligentes, sino que algunos los califican solo por qué tanto saben en matemáticas. Y eso está mal, no debería ser así el sistema educativo. Se debería calificar a cada persona por las habilidades que tienen. Por ejemplo, acá vemos la inteligencia espacial. Hay personas que son muy inteligentes en el sentido espacial. Son personas que están conscientes de su entorno, conscientes del espacio que habitan o del espacio que habitan otras personas. Por ejemplo, esto pasa con los arquitectos, ajedrecistas y pintores o los diseñadores de interiores. Tienen una inteligencia espacial muy desarrollada. Ahora, ¿qué pasa con los que tienen inteligencia corporal? Son aquellas personas que utilizan habilidades motrices para expresarse. Por ejemplo, los deportistas, los actores, los artesanos, son muy inteligentes en el sentido corporal, porque saben manejar las manos, saben manejar el cuerpo en sí. Los deportistas, los que hacen ejercicio en el gimnasio, los que se dedican al CrossFit, todo eso son personas con mucha inteligencia corporal. Están también las personas con inteligencia naturalista, que tienen la capacidad de relacionarse con el entorno natural. Se encuentran más desarrolladas las personas que se relacionan con especies de animales, vegetales, y la geografía con soltura. Este es el caso de los veterinarios, el caso de las personas que se dedican a trabajar con plantas y también las personas que, ¿cómo se llama? Los que decoran con plantas. Tienen un nombre. Paisajistas. Exacto, paisajistas. Los paisajistas tienen mucha inteligencia naturalista. Ellos están muy actualizados en ese sentido, además de que tienen sensibilidad.
por la naturaleza. Están también los que tienen inteligencia musical. Son las funciones vinculadas con el ritmo y la interpretación o ejecución de música. Es propia de aquellos relacionados con el mundo de la música. Están los músicos, los artistas. Incluso yo conozco gente que tiene mucha inteligencia musical, pero lo malo es que solo lo explota los fines de semana. Son personas que tienen sus grupos de fines de semana y se dedican a lo que les gusta solo fin de semana. Y el resto de la semana se dedican a trabajar en una empresa que no les gusta. Eso les sirve para pensar que si ustedes tienen un tipo de inteligencia muy desarrollado, les conviene juntarse con otras personas que tienen otro tipo de inteligencias. Eso es lo que hace un líder, lo que hace una persona inteligentemente social, por ejemplo. Se junta con otras personas que tienen inteligencias que uno no tiene. Entonces, de esa manera se crean los equipos, se crean las empresas con personas que tienen diferentes tipos de inteligencia. Está también los que tienen inteligencia lingüística, que es lo que tienen capacidad de dominar el lenguaje tanto verbal como escrito y la comunicación oral y gestual. Suele darse en escritores, periodistas y políticos. Ellos tienen mucha habilidad para el tema de escritura, para los discursos especialmente. La intrapersonal es la facilidad para la comprensión de los sentimientos y las emociones, así como la toma de decisiones. Esto se encuentra en los profesores, los psicólogos y los pedagogos. Son personas que tienen mucha inteligencia introspectiva, quiere decir que se conocen a sí mismos y de esa manera pueden enseñar eso, pueden enseñar ese conocimiento interior a las personas. Están los que tienen inteligencia matemática. De hecho, los que tienen inteligencia matemática ya los conocemos, son los que tenían muy buenas notas en colegio en matemática, física, química. Normalmente estas personas se dedican son científicos, o son informáticos o ingenieros, porque tienen desarrollada la inteligencia matemática. Están los que tienen inteligencia interpersonal. Facilita poder captar e interpretar el lenguaje no verbal, capacidad de empatizar con los demás. Es común entre la gente que trabaja con grupos numerosos. Ruth, ¿tiene alguna duda? Creo que no. Bien. Como les decía, si ustedes se van a dedicar a los negocios o si se dedican a los negocios, les conviene desarrollar tanto la inteligencia interpersonal como así un poco de las otras inteligencias. Pero la interpersonal es muy importante, porque de esa manera ustedes se van a relacionar tanto con sus empleados como con sus clientes. En la parte de estrategias comerciales vamos a avanzar más de ese tipo de técnicas para que ustedes sepan relacionarse con los clientes en la parte de ventas. Pero con este cuadro ustedes se dan cuenta de que no hay personas inteligentes y no hay personas tontas. En realidad todos son inteligentes, sino que cada uno tiene diferente tipo de inteligencia. Bien, ¿qué son las emociones? ¿Qué es lo que no nos deja desarrollar los diferentes tipos de inteligencias? Normalmente son las emociones las que nos limitan a hacer eso. Y en caso de negocios es importantísimo conocer las emociones primero para poder no solo controlarlas, sino nosotros usar las emociones a nuestro favor. Ya les voy a explicar cómo se hace eso. Primero, conozcamos el proceso. Las emociones generan sentimientos que surgen como reacción a un hecho externo o interno y sirven como mecanismo comunicativo afectando al pensamiento y a las acciones de la persona. ¿Qué quiere decir? Que una emoción se genera ante algo que me pasó, algo externo que a mí me pasa, automáticamente dispara algo en el cerebro. Y el cerebro segrega químicos en el cuerpo que lo que hacen es hacerme sentir una emoción. Entonces, esa emoción es la que me hace tener un sentimiento y por ende yo voy a tener un acto que sea consecuencia de este sentimiento. Les voy a mostrar en la pizarrita.
Voy a mostrar mi pizarrita. Acá está. Ale está Por con su micrófono favor, encendido nuevamente. Que lo por apague, por favor, favor. apaguen sus micrófonos. Sí. ¿Ven la pizarrita? Sí, Se ve Lexen, listo. se ve. Sí. Perfecto. Bien. A ver, déjenme ver si puedo silenciar el micrófono. Acá. Tiene que ser el anfitrión para silenciar el micrófono. Por favor, los que tienen el micrófono encendido, apáguenlo para ayudarnos en la clase. Bien, les voy a explicar cuál es el proceso de las emociones. Hay un estímulo externo. Ay, ¿qué me habrá querido decir? Ruth Cárdenas, por favor, apague su micrófono. Ruth Cárdenas. Esta como para que vaya a la cama. Esperen un momento, por favor. Esperen un segundo. Voy a solicitar que apaguen los micrófonos. Licen, usted como administrador de la reunión puede silenciar a las demás personas. Es que no estoy como administrador, estoy como participante. Lexen, tal vez podría decir a alguien alguien designar como anfitrión para que se encargue un poco de lo que es controles de micrófono. Sí, eso estamos. Justo ahorita estoy solicitando eso. Sí. Yo creo que si mañana no se están la noche, horas de hoy me va a hacer dormir. Bien, enseguida nos apoyan con eso. Bien, denme un segundo. Vamos a pausar esto y vamos a solucionar el problema. A mí no estamos mal, la verdad. Es más cómodo. Así ¿cuál de dos? Posible no voy a hacer. Voy a intentar. Ay, gracias.
Perfecto. Perfecto. Un segundo, por favor. Bien. Muchas gracias, Nubia. Muy bien. Sigamos con la clase. ¿Me escuchan, verdad? Sí se le escucha. Sí, Lisa, ¿se escucha bien? Sí, Bien. se lo escucho. Bien. Volvamos a la pizarrita. Está la pizarrita. Esperen un segundo. Acá está. Bien. Todos ven la pizarrita, ¿verdad? Sí, licenciado. Y vamos a comenzar dibujándonos a nosotros. Es un dibujo básico. Normalmente nosotros tenemos un estímulo externo. Por ejemplo, ¿qué es lo que les pasa normalmente en sus negocios, para los que tienen negocios, que les arruinan el día, por ejemplo, o que les cambian el día? En todas las redes sociales. Las redes sociales. Que no vengan muchos clientes. Bien, que no haya clientes. Ya, perfecto. Vamos a poner el ejemplo de que no haya clientes. Uno va, abre el negocio y no viene nadie, ¿no es cierto? Bien, entonces nosotros estamos a la expectativa de que lleguen los clientes, no sabemos qué hacer. Y ese estímulo externo, lo que hace dentro de nosotros es, primero, va a hacer que nuestro cerebro genere químicos. Es lo que pasa. Ante cualquier estímulo externo, lo primero que hace el cerebro es generar químicos. Entonces, normalmente cuando es algo que nos molesta, nosotros sentimos en el estómago como cierta acidez. No sé si se han dado cuenta que cuando algo nos molesta, justo en ese momento sentimos como que algo se derrama dentro del estómago. Si no se han dado cuenta, van a estar atentos. Se van a dar cuenta que así es como que algo se derrama en el estómago. Uno empieza a sentir como que una acidez. Y eso es lo que genera la actitud de ira, de enojo. Entonces nosotros normalmente eso no nos damos cuenta y dejamos que pase. Dejamos que pase, no nos damos cuenta de qué está pasando dentro de nuestro cuerpo todo esto. Y luego del estímulo externo pasa que se crea una emoción. Se crea una emoción dentro de nosotros, que en este caso sería ira, porque nos molesta que no venga la gente, nos molesta que no haya clientes, nos ponemos a pensar, pucha, tengo que pagar cuentas, tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar la luz, nos ponemos a pensar en todo eso, porque esa emoción automáticamente lo que va a hacer es disparar en nuestro cerebro más pensamientos similares. Si yo dejo que esa ira me controle, voy a empezar a frustrarme. ¿Y qué es la frustración? Es cuando estoy tan molesto por algo que comienzo a molestarme conmigo mismo o con ustedes mismas. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy molesto porque no vienen clientes y empiezo a juzgarme a mí mismo. Yo digo, pucha, es mi culpa, tal vez yo no sé vender, tal vez yo no hago buena publicidad, que es el otro, y ¿qué pasa cuando empiezo a pensar así? Pasa la misma de Miguel, ¿no es cierto? Todas mis energías bajan y el cerebro está tan saturado de ideas que no puede buscar soluciones. Luego de una emoción, lo que pasa es que se genera un sentimiento. Es cuando yo no me daba cuenta de la emoción
y ya se ha generado el sentimiento. Acá es el sentimiento de culpa, ¿no es cierto? Yo comienzo a sentir culpa, comienzo a sentir remordimiento, comienzo a sentir, comienzo a pensar en más cosas negativas. Y luego de un sentimiento, ¿qué sigue? Sigue una acción. Lo que sigue es la acción. Todo eso pasa en nuestro cuerpo en cuestión de segundos. Todo eso pasa en cuestión de segundos. Hemos visto, son las 12 del mediodía, no ha llegado ni un cliente, estímulo externo. Y en cuestión de segundos ya pasó la emoción, ha pasado los sentimientos y ya ha pasado una acción. ¿Qué quiere decir? Yo me he frustrado. ¿Y qué es lo que hace alguien frustrado? Dice, bueno, voy a cerrar el negocio temprano hoy día y voy a ir a mi casa a pensar qué hago. O voy a ir a despejarme un momento y mañana sigo vendiendo. Es la clásica. Uno se frustra y ya no quiere saber del negocio. Ahora, tenemos que evitar ese tipo de emociones. ¿Por qué? Porque antes de que se vuelva sentimiento, yo tengo que cortar ahí. Tengo que cortar para evitar que mis energías vayan. Entonces, ni bien yo tengo un estímulo externo y tengo la emoción, yo les dije que la ira se manifiesta en el estómago. Entonces, yo me doy cuenta de que algo se ha derramado en mi estómago y antes de que yo sienta esa ira o antes de que yo empiece a pensar cosas negativas, yo corto eso y me pongo a pensar, y bueno, ¿qué hago yo para solucionar eso? ¿No es cierto? Es decir, cambio la emoción tan rápido que no me genera un sentimiento negativo, sino al cambiar la emoción, estoy generando un sentimiento positivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener una acción positiva. Digo, bueno, ¿qué pasa si busco alguna estrategia comercial que sí me sirva a mi negocio? Y si se dan cuenta, esa pregunta que yo me hago automáticamente hace que yo tenga un montón de ideas. Puedo aplicar publicidad en redes sociales, puedo promocionar acá, puedo llamar a mis amigos para que vengan, puedo llamar a esas personas que conozco que me pueden ayudar, puedo ir a buscar clientes en tal empresa. Si se dan cuenta, ese sentimiento positivo me genera acciones positivas. ¿Por qué? Porque yo justo a tiempo he cortado esa emoción negativa y le he vuelto una emoción positiva. Pero para lograr eso, yo tengo que estar consciente de que la emoción está pasando dentro de mí. Si no, no me doy cuenta, pasa un sentimiento negativo y automáticamente el resto ya es automático. Pasan las acciones negativas, todos los pensamientos negativos. Ya no se me ocurren buenas ideas para conseguir clientes, sino se me ocurren buenas ideas para justificar lo malo que estoy vendiendo. No sé si les ha pasado eso. Creo que sí. Pasa todo el tiempo. A veces nos gana la emoción y pasa directamente al sentimiento negativo. Pasa, todos tenemos días de bajón, porque a veces nos pasan, son estímulos muy fuertes. Pasa que perdemos dinero, perdemos una inversión muy alta. Ese sí es un estímulo muy, muy fuerte. Obviamente nos va a ocasionar emoción negativa. En este caso, cuando es un estímulo muy fuerte, a veces yo tengo que dejar que pase, digamos. Si me entra una depresión, tengo que aceptar la depresión, porque una vez que el sentimiento está, ya es difícil cambiarlo. Entonces, acepto la depresión, me calmo un momento y luego ya trato de hacer el cambio. ¿Cómo hago el cambio? Pensando en soluciones. Es la única manera de hacer el cambio de un sentimiento negativo a uno positivo. Pensar en soluciones. Ante cualquier evento. Es exactamente lo que pasó en el ejemplo, ¿no es cierto? Con Adriana. Lo que ella hizo fue pensar en una solución. Incluso antes de deprimirse, antes de ponerse triste, antes de enojarse. Pensó en una solución y ¿qué pasó?
obviamente tiene acciones positivas, soluciones positivas. Este es un tip que les va a funcionar. Cuando ustedes estén pasando por momentos difíciles, estén pasando por situaciones externas que uno no maneja, o viene un cliente muy molesto y me arruina el día. Entonces, en ese momento yo, en vez de reaccionar contra el cliente, puedo pensar en una solución. Me pongo a pensar, pero ¿cómo puedo hacer que ya no tenga clientes molestos? Tal vez ahí era la solución. ¿Cómo puedo hacer para que la gente ya no se queje de mis productos o mis servicios? Entonces, si se dan cuenta, pensar en una solución les va a ayudar a ya no pasar por el mismo problema. O, ¿qué pasa si yo actúo como Miguel? Viene un cliente molesto y me trata mal, ¿no es cierto? Yo voy a tener un sentimiento negativo, me voy a sentir mal, me voy a frustrar, me voy a enojar con el cliente, me voy a enojar conmigo mismo y no voy a tener ninguna solución. Más bien voy a tener acciones negativas, hasta incluso voy a pensar en cerrar el negocio, porque ya estoy harto de los clientes que se quejan de todo. Pero lo óptimo sería que yo piense en, pucha, ¿cómo hago para que no me pase lo mismo de nuevo? ¿Cómo hago para que mis clientes más bien vengan a agradecerme? Para que mis clientes me llamen y me digan, mira, tu producto está muy bueno, estoy recomendando a mi primo, te voy a pasar el teléfono de mis amigos para que les ofrezcas el mismo producto. La idea es eso, que ustedes siempre cambien ese switch antes de que la emoción se vuelva un sentimiento. Porque después cuando se vuelve sentimiento ya no hay vuelta atrás. Tienen que dejar que pase el sentimiento. Estoy triste, estén tristes. Esperen a que pase la tristeza para pensar en una solución. Ya les ganó, se enojaron y les da mucha ira. No traten de ¿cómo se llama cuando uno se retiene? Hay una palabra. ¿Quién me puede ayudar? Rencor. Reprimirlo. ¿Perdón? Reprimirlo. Exacto. Reprimir, exacto. Es mucho peor reprimir un sentimiento que esperar a que pase. Y eso, de hecho, hace daño, hace harto daño. Se van a dar cuenta que las personas que reprimen sus emociones normalmente tienen problemas estomacales. Es por eso, es porque la ira segrega químicos en el estómago. Entonces, si ustedes están con ira, vayan a trotar, hagan algún desgaste físico para que el sentimiento se desgaste. No traten de decir, si están molestos, no hagan lo que hacen las personas de, bueno, ya. Eso es un autoengaño. Es un autoengaño de, dice, bueno, voy a tener buena actitud. Sin embargo, estamos muriéndonos de rabia por dentro. Si nosotros sabemos que estamos molestos, estemos molestos. Esperemos a que pase, a que se desfogue todo eso. Y luego de eso, piensen en una solución. Siempre tienen que pensar en una solución. Se van a dar cuenta que automáticamente se me va a pasar el enojo. Cuando yo encuentre una solución, incluso me voy a poner feliz. Decir, pucha, ¿cómo no había pensado esto antes de enojarme? Esa es la manera en la que ustedes pueden controlar las emociones. Es de estar al pendiente de qué es lo que ustedes sienten todo el tiempo ante algún estímulo externo. Para que justo a tiempo, antes de que sea un sentimiento, ustedes piensen en una solución. Para tener una acción positiva. ¿Se entiende? Licenciado, buenas noches. Disculpe que le Bueno, pregunte. ¿Y usted cuando está claro. molesto, ya sea por algún cliente que no fue satisfecho, le reclamó y demás, qué tipo de estrategia o qué suele hacer para no reprimir ello y sacarlo afuera? Normalmente camino. Voy a caminar o si puedo voy a trotar, pero hace tiempo que no troto, así que voy a caminar. Cuando estoy muy molesto, cuando algo me chocó, entonces me despejo. Voy camino para liberar eso, porque si reprimo esa ira que tengo, normalmente más tarde vuelve u otro día. Entonces lo bueno es liberar eso, ir a caminar un rato, a despejarse, uno vuelve y ya puede pensar en soluciones. ¿Eso responde la pregunta? Sí, gracias.
Ah, está bien. Los que hacen ejercicio, es ideal el ejercicio. Algunos no hacemos mucho ejercicio, pero por lo menos caminen. Por lo menos caminen. Eso les va a ayudar a liberarse del sentimiento negativo, del sentimiento de ira, de frustración. Bien. Volvamos a la presentación. Jenny Flores, su micrófono está encendido. Alex Gonzalo levantó la mano. Licenciado, buenas noches y a todos los Buenas presentes. ¿Me noches. escucha? Sí, le escuchan. Listo. Un saludo cordial a usted, Lice. Quería consultarles respecto al tema de las emociones, ¿no? Primeramente, yo me dedico a la parte de diseño de interiores, mobiliario y la parte de consultoría, ¿no? De arquitectura especialmente. Y bueno, respecto a las emociones, eh, una experiencia, ¿no? Cuando viene un cliente para decir, hablaremos de un restaurante, ¿no? Una pensión. Dice que se lo diseñemos el ambiente, ¿no? O sea, las cuatro paredes, que sea algo estético, elegante y que alegre al usuario, ¿no? Pero en ese momento, al momento de diseñarlo, presentamos dos o tres propuestas y ninguno le gusta porque en ese momento está de mal humor o le pasó algo o está muy triste, infinidad de cosas, ¿no? En ese momento y lo descarta todas las soluciones posibles. En este caso, licenciado, ¿qué se podría implementar, ¿no? Para que se pueda calmar o pueda cambiar de emoción el cliente o el usuario mismo, porque al final, ¿no? La misma persona que está solicitando el servicio va a estar presente, ¿no? Tanto atendiendo al cliente como administrando, ¿no? Esa es mi consulta, Lice. La pregunta va a cómo controlar las emociones del cliente o sus emociones. Las emociones del cliente, porque obviamente que primero, antes de hacer un diseño de interiores, ¿no? Primero se tiene que analizar las emociones, las perspectivas del usuario y de la persona que va a administrar, ¿no? El ambiente. Entonces, según eso, obviamente que digamos que no le gusta el color rojo o el color azul, pero al administrado, pero al cliente le gusta el color azul, el color verde, entonces tratar de combinar o hacer un porcentaje del uso de colores, el uso de formas, todo eso, ¿no? Según el diseño de interiores, pero al administrado, en ese momento que se muestra, no le gusta ninguna de las propuestas. Entonces, ¿cómo controlar esa emoción para que decir, señor o señora, se puede calmar, o bueno, tranquilícese, le mostraremos esto, por esto es el color que se ha elegido o el material, obviamente, ¿no? Eso, ¿cómo Ya se entiendo. podría? Es para que no se bloquee, no se cierre el cliente, ¿no es cierto? Exactamente, porque al final dice que no le gusta ninguno y volvemos a hacer y al final no, me Ah, gustaba la propuesta anterior y un bueno, clásico. volvemos al principio y es un enredo y por eso le comento, licenciado. Sí. Bien, en este caso hay dos estrategias que se puede usar. Una es primero preparar el terreno. Para preparar el terreno tiene que como que primero romper el hielo. Llega el cliente y tiene que romper el hielo, hablarle, preguntarle sobre su vida, y para eso usted tiene que estar despejado y tiene que estar, mejor si está alegre. Antes de que llegue el cliente, usted está escuchando música, está feliz, y llega el cliente y le transmite eso. La idea es que antes de mostrar la propuesta, rompa el hielo. Pregúntele cómo está su familia, cómo le está yendo el trabajo, una cosa, otra cosa. Y la persona automáticamente es como que va a salir de foco y va a decir, bien, le cuento todo. Y esa es la clave. Primero rompe el hielo. Otra, hay técnicas que si lo va a hacer en su oficina, usted invítele agua. Cuando el cliente está hidratado, tiende a ser más positivo. Y si es posible, invítele un chocolate o un café. Por eso, en lugares, cuando ustedes van a comprar algo caro, normalmente les ofrecen un café, ¿no es cierto? Cuando hay una reunión importante, porque el café les cambia la emoción de entrada. El café, el chocolate, ese tipo de
de cositas hacen que cambie. Entonces esperan a que haga un poquito de efecto el café, un poquito de efecto el chocolate y ahí le muestran la propuesta. Esa es una estrategia, es preparar el terreno. Hay otra estrategia, es que eso les voy a enseñar en la parte de ventas. Es estar atento a las acciones y a las palabras que va diciendo el cliente a medida que yo le voy mostrando la propuesta. Pero eso lo vamos a ver más adelante, que son técnicas de cierre. Pero como una introducción, preparar el terreno es importantísimo para cualquier reunión con cualquier cliente. Es decir, no es lo recomendable que ni bien llega el cliente y yo le muestro la propuesta. Es como que yo salgo a bailar, estoy bailando con mi pareja y de repente me pongo a hacer, digamos, los pasos rápidos y todo, y la otra persona se va a aturdir, ¿no es cierto? En ventas es exactamente lo mismo. Se empieza, digamos, todo tranquilo, charla, rompe el hielo y luego recién muestra la propuesta. Cuando usted ya sabe que el terreno está despejado, por así decir. ¿Había alguien más que levantó su mano? Está bien, Eso licenciado. responde a su pregunta, ¿verdad? Sí, licenciado. Y una consulta más. En la parte, digamos, si hablamos en el aspecto del diseño de mobiliario, ¿no? Bueno, se diseña bien, excelente, al gusto del cliente, con el color, con la forma, digamos, un poco extravagante o del constructivista o minimalista. Acepta. Pero el detalle es cuando le muestras el presupuesto de cuánto va a ser el costo, cuánto le va a costar la lámina de, digamos, de melamina o de la madera, mara, pino, ceiba, entre otras, no quiere. Entonces, ¿cómo podríamos cambiar ese sentimiento de decir, digamos, de negatividad para decirle, no, está bien porque le va a durar, digamos, unos 10 años el mueble por este material y le va a durar este mueble si escoge este material, ¿no? Pero al final no quiere porque el costo es muy elevado, ¿no? Pero al final, comparando, digamos, 3 o 4 costos, no varía entre, digamos, 2 o 3%, digamos, ¿no? Del costo, aumenta un 2 o 3% rebajando, ¿no? ¿Cómo se podría decirle que le conviene esto, pero así es que sé, por así decirlo? En ese caso, prepare 2 propuestas, la barata y la buena. Y primero le muestra la buena y le dice, es así, así. Ahora hemos preparado una propuesta barata, dice. Una propuesta barata que tiene estos materiales y usted le dice, miren, acá entre nos no les recomiendo esta. Obviamente es barata, pero los materiales no van a durar el tiempo que deberían durar. Es decir, le muestra la opción que él quiere, pero le hace entender lo malo que es. Ahora, tal vez termine optando por la barata, eso ya es decisión del cliente, pero usted ya ha hecho su tarea de presentar, digamos, la buena y la barata. De esa manera, normalmente escogen la buena, porque usted le da a entender que la barata es muy mala idea, pero mostrándole la propuesta, ahí va a entender el cliente. Vamos a ver todo eso de ventas y técnicas comerciales más adelante. Está bien, dice. Gracias por la orientación. Perfecto. ¿Alguien más tenía una duda respecto al tema de emociones? Sí, profe, Alexander Kira. Me estaba preguntando sobre, en los casos de la competencia, me provoca así como un poco de celo y bajar un poco los precios, hacer promociones un poco exageradas. ¿Cómo podría controlarlo sin bajar mis bajas de economía? Allá es decir, para no sentir eso eso que se siente cuando la competencia se baja los precios demasiado. Sí. Ya, es una buena pregunta. Normalmente en esos casos, de hecho es una técnica de pelea de los guerreros. Cuando ustedes sienten ira o rabia por algo externo, ustedes pueden usar esa energía. ¿Para qué? Para buscar, es decir, para que la solución sea más fuerte. Le doy el ejemplo. Usted ve que la competencia ha bajado los precios al máximo, ¿no es cierto? Y le da rabia, le da mucha rabia de que la competencia haga eso. Es más, hasta piensa que lo están haciendo para arruinarle a usted.
Entonces, lo que hace en ese momento, usted utiliza esa ira y dice, bueno, yo voy a buscar otra estrategia comercial, voy a ganar el doble de lo que está ganando él y lo voy a vender. Entonces, usted lanza algún producto más caro, pero que sea el doble de mejor. Entonces, hace como que una estrategia opuesta. Él se está yendo al precio bajo, entonces usted se va a la calidad. Y ahí es como que está transformando esa ira, más bien le está dando un norte. Por ganar a la competencia, usted está ayudando a que su negocio crezca. Normalmente cuando la competencia juega con precios, usted tiene que jugar con calidad. Esa es una estrategia comercial también. ¿Eso responde a la pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Bien. Volvemos al tema entonces. Volvemos al tema. Más adelante vamos a ver estrategias comerciales. Voy a dar más espacio a eso para que vayan despejando todas sus dudas en tema de ventas más que todo. Está la presentación. ¿Ven la presentación de PowerPoint? Sí, se ve. Perfecto. Bien, entonces, respecto a la inteligencia emocional, un resumen de la inteligencia emocional es tener la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Es exactamente lo que yo les mostré en la pizarrita. Ustedes no pueden motivarse, no pueden manejar sus emociones si no reconocen qué es lo que están sintiendo en ese momento. Si ustedes saben que están sintiendo ira, entonces saben qué hacer. Ya sea despejarme caminando un poco o usar esa ira para ganar a la competencia, también sirve, pero eso no pueden hacer si no se dan cuenta de que están enojados, de que están con ira. Ahora, si ustedes no saben reconocer que están deprimidos o están tristes, entonces no pueden tampoco trabajar eso y cambiarlo. Lo primero es identificar las emociones para poder motivarse en pensar en soluciones y manejar sus emociones. Y como decíamos en el ejemplo del compañero que vende proyectos, también pueden influir en las emociones de los demás, pero eso es porque ustedes tienen sus emociones bien centradas. Es la capacidad de responder de manera adecuada utilizando nuestros mejores recursos a los diferentes problemas que nos plantea la vida. Y es la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones. Exacto, es controlar nuestras frustraciones más que todo, ira, depresión. ¿Para qué? Para usar emociones positivas a nuestro favor. Hay 5 habilidades de la inteligencia emocional. Yo tengo que trabajar en un autoconocimiento, autorregulación, motivación, empatía y sociabilidad. Son técnicas para que yo aprenda a controlar mis emociones de mejor manera. Una es la autoconciencia. Como les decía, es saber conocerse ustedes mismos, ustedes mismas, para poder conocer las emociones que ustedes sienten ante cualquier acontecimiento. Por ejemplo, ustedes ya saben que se frustran cuando no hay ventas, ¿cierto? Es porque ustedes tienen autoconciencia. Ahora ustedes saben que les molesta que la competencia baje los precios. Bueno, normalmente a todos nos molesta. Eso es autoconciencia. Ustedes están identificando eso en ustedes. Entonces, de esa manera, ustedes pueden buscar una solución a eso. La autorregulación es la capacidad de controlar las emociones. Como les decía, a veces hay que dejar que la emoción fluya, no reprimir. Reprimir en realidad no es controlar la emoción, es alargar la emoción para más tarde y no soluciona nada. Autocontrol, mantener bajo control las emociones, impulsos conflictivos, quiere decir estar en estado de alerta siempre. Tratar de, cuando van a hablar con clientes, tratar de estar en estado de alerta, estar sin emociones internas, olvidarse de todo lo que pasó con la familia, lo que pasó en la calle, lo que pasó con los amigos, olvidarse de todo eso y estar alertas, estar atentos a los clientes, a las otras personas. Eso les va a ayudar hartísimo.
Confiabilidad, integridad, innovación y adaptabilidad. Todo eso entra en eso. La motivación. Motivación es una palabra muy usada hoy en día, muy usada, pero mal interpretada. Nosotros interpretamos normalmente la motivación como ser optimistas, ¿no es cierto? O ser optimistas empedernidos. Dicen, no, va a salir todo bien, digamos, y todo está saliendo un desastre. Yo digo, no, pero todo va a salir bien. Es como un falso optimismo. En realidad la motivación viene de que nosotros estemos siempre con nuestra visión bien clara, es decir, pensando, bueno, yo hago esto por mi familia, digamos, o yo hago esto porque mi empresa genere millones de dólares. Yo hago esto porque mi empresa crezca, por mi familia, por mis hijos. Esa es la manera de motivarse, que ustedes tengan el norte. No quiere decir que estén felices, pueden estar tristes, pueden estar enojados, pero tienen que acordarse de por qué lo están haciendo. Al momento de empezar un negocio, ustedes tienen un motivo. Y todo el tiempo, cuando pasen cosas malas, tienen que acordarse de eso. Ah, sí, estoy haciendo por mi familia. Entonces, a seguir haciendo. Y también la búsqueda de soluciones. Ahí es donde nacen las soluciones. Dice, bueno, sí, esto lo estoy haciendo al final porque quiero generar el doble de lo que genero hoy en día. Esa es su motivación. Entonces, ¿qué hago? Ahí ya buscan soluciones. Cambia la actitud. No sirve un optimismo empedernido. Más bien lo que les va a ayudar es las metas que ustedes tienen, la razón por la que están haciendo el negocio. Eso les va a llevar adelante. La empatía. Tienen que tener la capacidad de captar los estados emocionales de los demás para permitir reaccionar de forma apropiada socialmente. Vamos a ver técnicas de empatía para que ustedes identifiquen qué es lo que las otras personas están pensando. Vamos a ver eso en la parte de ventas, en la parte comercial, cómo leer el lenguaje humano. Para de esa manera ustedes sepan cómo se siente la otra persona. Si ustedes nunca se ponen a pensar cómo se siente el cliente, entonces no van a saber cómo buscarle una solución. A veces los clientes están pasando muy malos días, están pasando por problemas y todo. Y en el ejemplo anterior, si yo no rompería el hielo con esa persona, si yo no hago una previa charla, si no le pregunto sobre su vida, sobre qué está pasando, yo no puedo identificar qué tipo de emociones está sintiendo. Entonces yo no puedo buscar una solución a eso. Si está frustrado por algo, tal vez no nos dice, pero se nota. Entonces nosotros decimos, primero hacemos una charla, decimos, bueno, y al final le decimos, todos tenemos problemas, ¿no? Pero todo tiene solución. Y con esa frase, automáticamente el cliente ya se abre a nuestra propuesta. Y ahí recién, ¡pam!, venga la propuesta. Tenemos que manejar las emociones del cliente, pero identificándolas. La sociabilidad, liderazgo, trabajo en equipo, capacidad de persuadir, capacidad de cooperación, capacidad de servicio. La sociabilidad no es algo que ustedes tengan que hacer obligados. Es algo que van a hacer cuando ustedes identifiquen sus emociones, automáticamente. Eso van a hacer por sí mismos, si ustedes aplican inteligencia emocional. Un resumen de todo esto es: cambio yo, cambia el mundo. Porque el mundo al final es una percepción de lo que yo tengo. El mundo es, si yo estoy molesto, obviamente el mundo me va a parecer un desastre. En cambio, si yo estoy feliz, estoy tranquilo, el mundo me va a parecer bellísimo. Por eso, ustedes tienen que cambiar primero para que el mundo cambie a su alrededor. Bien, eso es lo que es inteligencia emocional. ¿Tienen dudas al respecto? ¿O algo que quisieran aportar sobre el tema? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, ya, perfecto. No tienen dudas, ¿verdad? Sobre esto. Le hice una consulta. Sí. Bueno, respecto a las emociones y cambio de en esa parte,
Obviamente para convencer al cliente tendríamos que dar una buena actitud, un buen ¿cómo se dice? Un buen, por así decirlo, un buen discurso, ¿no? De que realmente la propuesta le va a convenir, que la otra propuesta del otro emprendimiento, ¿no? Entonces, en esta parte, cómo lograríamos convencerlo al cliente? Ya que en diferentes emprendimientos tenemos siempre competencia, ¿no? Entonces decir que no, esto es lo mejor, te va a beneficiar más porque les damos muchos detalles, ¿no? Porque esto te conviene porque te conviene, ¿no? Del otro no sabría decirte, pero esta es la garantía, por así decirlo. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Porque decir que se quede, por así decirlo. En Obviamente realidad, comprendiendo su actitud o a las emociones que tiene en ese momento, porque tal vez está disgustado porque salió tarde del trabajo o algo así, pero en ese momento convencerle porque al final le estamos dando un servicio óptimo y todo eso, licenciado, esa confianza, ¿no? Por así decirlo, que confía en nosotros, así, en síntesis. en realidad, más que convencer, porque ventas no es convencer, por si acaso. Ventas es identificar la solución a los problemas del cliente. Entonces, si ustedes identifican el problema del cliente, ahí se van a dar cuenta que la solución es ya sea una propuesta, o sea la otra propuesta o la otra, y ustedes van a poder hablarle desde ese punto de vista. Más que convencerlo, ustedes le van a demostrar de que esa es la solución a lo que estaba buscando. Pero previamente yo tengo que saber cuál es el verdadero problema, qué es lo que realmente está buscando el cliente. Hay clientes que buscan solo lo más barato. Hay clientes que solo buscan lo más barato y no puedo hacer nada, es decir, tengo que ofrecerle lo más barato porque es lo que él está buscando. Pero si yo no identifico eso, lo voy a marear con más propuestas. Entonces, si yo sé que él está buscando lo más barato, no le importa la calidad, entonces le ofrezco lo más barato. Ahora, si quieren vender el proyecto más caro o el producto más caro, busquen un cliente que sí esté buscando eso. No traten de convencer a los clientes de que lleven algo cuando no lo quieren, porque eso les va a traer problemas a la larga. Más adelante, digamos, va a comprar algo caro y va a pasar algo, siempre se les arruina a esos clientes que quieren lo más barato, a esos clientes que ya se animan a gastar un poco, pero no lo querían, siempre les pasa algo, se arruina y le echan la culpa a uno. En cambio, si ustedes encuentran ese cliente que paga lo que tiene que pagar, va a estar feliz con su propuesta porque es lo que él estaba buscando. Más que el cliente se adapte a su propuesta, ustedes busquen clientes que sean ideales para su propuesta. Ese es mi consejo en la parte comercial, en la parte de ventas. Eso les va a ayudar a cambiar sus estrategias de ventas más para encontrar clientes ideales para lo que yo quiero vender. En vez de tratar de vender lo más caro a todos. Hemos pasado todos por eso. Todos hemos tratado de vender siempre el producto más caro a todos los clientes. Sería ideal porque ahí nosotros venderíamos hartísimo y ganaríamos mucho más dinero. Pero eso no pasa. Yo tengo que encontrar a los clientes que pagan harto y ahí es donde tengo que atacar. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, está bien, Lice, pero bueno, siguiendo con la pregunta, si en caso de que, digamos, sí, bueno, con un ejemplo con un diseño de interiores, si en caso el otro diseño o el otro diseñador de interiores propone el mismo costo, pero digamos, sus parámetros son diferentes, digamos, que tienen que tener más altura, que tienen que tener ventilación, iluminación a tantos grados. Yo le propongo, bueno, mi persona le propone lo mismo, pero que tiene que ser bajo porque el ambiente tiene que ser más técnico, tiene que tener más ventilación, todo eso, pero al final accede por otra propuesta, que es el mismo precio, obviamente, ¿no? Pero después el cliente dice que no le ha gustado, era mejor la propuesta de mi persona, pero
en esa parte, como se podría decir, la propuesta que escoge es porque al final le va a ser, le va a favorecer, ¿no? Porque cada uno tiene un punto de vista de por qué, cómo lo está diseñando, ¿no? O qué detalle lo está poniendo, ¿no? Obviamente con respecto a las necesidades que realmente requiere el cliente, el usuario. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se podría darle una Ya. respuesta más clara, ¿no? Para decir, no, viene, no, arréglamelo porque no me gusta la altura, ¿no? No, pero está bien por este motivo y este motivo, ¿no? Esa parte no, un Ah, poquito, no ya. me podría, me Mm, podría orientar. Dice, Y para solucionar todo eso, lo que necesitas son estrategias de cierre de ventas. Vamos a ver eso. Es de acá unas 2 o 3 clases nos toca ese tema. Ahí se le va a aclarar mejor la figura. Vamos a ver, es que son varias estrategias de cierre de ventas, varias estrategias comerciales que usted va aplicando en todos los aspectos. Ahí se le van a aclarar las dudas. De hecho, esto sirve como introducción para ese tema. Y guarden esas dudas comerciales que tienen, dudas sobre cómo trabajar de mejor manera con los clientes, cómo hacer que el cliente entienda lo que yo quiero mostrarle. Todo eso les voy a enseñar en la parte comercial. Y ahí van a entender, es que es toda una clase que tenemos que llevar para que entiendan esa parte comercial. está bien, dice. Muy bien. Buenas noches, le hice Ahora, una ¿sí? consulta rápida. ¿Se podría o Claro que no? sí. Sí, sí, Bien, sí, claro que sí. ya, en cuanto al control de mis emociones, por ejemplo, usted indicaba que a veces uno se miente a sí mismo al dejar pasar la emoción para que se convierta en una acción, digamos, ¿no? O sea, un sentimiento para que se convierta en una emoción. En ese caso, por ejemplo, si uno se miente a sí mismo, digamos, ¿no? Y continúa mintiéndose a sí mismo, en el lapso del tiempo, ¿qué puede ocasionarle a uno? Puede ocasionarle, no sé, posible migraña o dolor de cabeza. Esas son las posibles causas o no, digamos, Sí, si sí. uno se miente constantemente de esa manera. Normalmente, exacto, si uno reprime las emociones o se miente, Ujú. trae problemas a la salud. El, Normalmente las migrañas, dolores de cabeza, es porque usted está reprimiendo la ira, está reprimiendo la ira. Ahora, problemas estomacales, normalmente es cuando usted está reprimiendo la frustración. Cuando usted se frustra, está reprimiendo eso, bien, trae problemas estomacales. Problemas, nuevamente, problemas de resfrío, todo ese tipo de problemas. Cuando uno se resfría, uno se enferma fácil, es porque está reprimiendo depresión. Entonces, uno no tiene que mentirse, uno no tiene que decirse, ah, todo está bien, no pasa nada. Esta es la clásica. Uno tiene que darse cuenta. Si ustedes están tristes, dense cuenta de que están tristes y vivan esa tristeza hasta que pase. Una vez que pasó, ahí recién buscan las soluciones. Ah, pero ¿qué puedo hacer al respecto? Si ustedes guardan las emociones, no se pasan. Es mentira que yo puedo cambiar las emociones. Sí. Si ya, no las emociones, los sentimientos. Si ya ha llegado a ser un sentimiento, es difícil cambiarlo así. Lo ideal es que no llegue a ser sentimiento. Si ya llega a sentimiento, dejen que fluya. Dejen que fluya la depresión, la frustración, la ira. Porque si lo guardan, siempre va a volver y luego vuelve más y luego vuelve más, luego más y eso trae problemas de salud. Eso es lo que pasa cuando uno se miente. Entonces ustedes identifiquen, si están molestos, esperen a que se pase, pero no traten de cambiar, porque al hacer eso solamente están retrasando lo inevitable. ¿Eso responde a la pregunta? Sí, 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 perfecto, perfecto. Gracias. Vamos a continuar. Gracias. Perfecto. Hay un libro, de hecho el libro se llama La inteligencia emocional. El autor es Daniel Goleman. Él es el que ha identificado este tipo de, todo lo que les he hablado sobre inteligencia emocional, habla en este libro, en La inteligencia emocional de Daniel Goleman. Ahí hay muchas más técnicas, incluso hay todo un estudio de las emociones internas y todas las consecuencias de lo que pasa con las emociones. Les recomiendo ese libro si quieren trabajar con sus emociones.
Es muy bueno, es mucho más a detalle de lo que vimos ahora. En realidad lo que yo les expliqué es un pantallazo de ese libro. Les recomiendo. Bien. Ahora, una vez que hemos trabajado en nosotros mismos, en nuestras emociones, en nuestra actitud, una vez que ustedes ya tienen la intención, por lo menos, de ser guerreros y la persistencia, la convicción de ser guerreros, ya podemos empezar a hablar de lo que es el negocio, todo el proceso de la empresa. A partir de ahora ya podemos hablar de lo que es ventas, de lo que es marketing, de lo que es la parte administrativa, porque ustedes ya están trabajando en ustedes, al mismo tiempo que están trabajando en la empresa. La empresa siempre va a ser un reflejo de lo que ustedes son. Por eso primero les enseñé cómo ustedes pueden trabajar en ustedes mismos. Bien, el proceso de creación de la empresa. Acá empieza lo divertido. Les voy a mostrar con la pizarrita. Peña Jessica levantó la mano. ¿Tiene alguna duda? Antes de entrar a otro tema. ¿Sí? Cuando dijo que reprimíamos la ira, se convertía en migraña. Cuando reprimimos la frustración, ¿en qué se convierte? ¿O a qué Problemas parte? estomacales. Los problemas estomacales vienen cuando yo tengo mucho miedo y no quiero enfrentarme a esos miedos. Y la frustración normalmente es lo que ocasiona eso, los problemas estomacales. Ya, mencionó tres que me pareció muy interesante, por eso le preguntaba. Entonces, la ira que ocasiona la migraña, el miedo, los problemas estomacales. Exacto. Y mencionó uno más que no me acuerdo ahorita muy La bien. depresión o la tristeza. Eso ocasiona, en realidad eso baja las defensas. Cuando uno está triste o deprimido, bajan las defensas de golpe y uno tiende a enfermarse rápido de cualquier cosa. Normalmente uno se resfría, uno incluso pasa, digamos, pasó con un familiar que tenía que se deprimió tanto que a la primera que salió al mercado agarró COVID. ¿Por qué? Porque sus defensas estaban bajísimas. Entonces, es una consecuencia de no es controlarse, de no aceptar, digamos, la depresión. Cuando estamos tristes o deprimidos, hay que dejar que pase eso y buscar soluciones. ¿Para qué? Para evitar enfermarnos, porque eso es lo que pasa cuando dejamos que la depresión siga. ¿Eso Gracias. responde? Sí, me pareció interesante y no lo voy a anotarlo completo. Gracias. Ah, está bien, listo. Todo eso, incluso hay más enfermedades, más consecuencias de las emociones. Todo está explicado en ese libro. Les recomiendo el libro de inteligencia emocional. Es muy bueno para que ustedes trabajen con ustedes. Bien. Vamos a pasar a la pizarrita y les voy a enseñar el proceso de creación de la empresa. ¿Ven la pizarrita o ven la presentación? La pizarrita. La pizarrita, perfecto. Bien. Bien. Perfecto. Y seguramente todos ustedes al comenzar el curso se han preguntado ¿por dónde empiezo? Es decir, yo quiero emprender un negocio, yo quiero emprender una empresa, pero ¿por dónde empiezo? Es la clásica pregunta, es lo que todos nos hemos preguntado. Si hemos emprendido, nos vamos a preguntar, ¿comienzo? ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Por dónde? El proceso de creación de empresa, esto es una experiencia personal, es una experiencia propia, es lo que yo he aprendido a golpes, a caídas, a levantadas. He aprendido a emprender un negocio de la manera más óptima, adaptada acá, a nuestro país, a Bolivia. El proceso que yo he descubierto y que me he dado cuenta que muchos aplican en ese sentido, es hacer la empresa de adelante hacia atrás. Ese es un proceso óptimo. Les explico de qué trata.
Bien. Este proceso de adelante hacia atrás, vamos a poner una línea. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo empiezo imaginándome que el negocio está funcionando. Porque si voy de atrás hacia adelante, es muy nuboso, es decir, no puedo ver o visualizar todo lo que va a pasar hacia adelante. Pero yo puedo imaginarme mi negocio montado. En el caso de... No me imagino mi negocio, no me imagino la visión del negocio, porque la visión es mi negocio de acá a 5 o 10 años, ¿no es cierto? Es como yo quisiera que mi negocio sea. No me imagino ese punto, ese está más adelante. Esa es la visión. Vamos a poner acá para que no confundan la visión con lo que yo quiero mostrar. Esa es la visión. Es el momento óptimo de mi negocio. Yo les estoy hablando del momento en el que arrancan con el negocio. Inicio del negocio. Negocio o empresa. El inicio del negocio es el momento, el instante en el que yo comienzo a vender, yo comienzo a hacer publicidad, yo comienzo a hacer marketing, abro mi local y lanzo, si es un proyecto online, yo lanzo mi página web o lanzo mi aplicación. Es el inicio del negocio. Entonces, yo tengo que imaginarme ese instante en el que yo estoy empezando el negocio. Y a partir de eso, ir hacia atrás, hasta el punto en el que me encuentro yo, en este instante. Vamos a volver a dibujar a nosotros mismos. Hasta el punto en el que me encuentro yo aquí ahora. ¿Qué quiere decir? Que deme una idea de un negocio pequeño, para que vayamos haciendo la actividad. ¿Una tienda de ropa? Ya, una tienda de ropa. Perfecto. Vamos a poner acá. El negocio va a ser una tienda de ropa. Bien. Yo me tengo que imaginar el día en que mi tienda abra por primera vez. Yo abro la persiana, levanto y espero a que los clientes vengan para comenzar a vender. Tengo que imaginarme ese día del inicio del negocio. A partir de ahí, yo ya tengo más clara la figura. ¿Por qué? Porque acá yo ya me doy cuenta, me estoy imaginando abriendo el negocio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo el lugar. El lugar. ¿Dónde va a ser el negocio? ¿Dónde va a ser mi tienda? Y digo, no me había puesto a pensar dónde va a ser mi tienda. ¿Qué más me estoy imaginando? ¿Qué tipo de decoración va a tener la tienda? ¿No es cierto? Digo, es verdad. El diseño de la tienda. Dice, lo que es misión y visión, ¿no debería ir junto? No, porque la misión y la visión van una vez que ustedes ya han definido el negocio y están haciendo el plan de negocios. Ahí sí va la misión y la visión. Pero el inicio del negocio es cómo ustedes van a comenzar, es decir, cómo van a hacer el negocio. Ahorita lo que estamos haciendo es aclarando esa nube que ustedes tienen de cómo empiezo, cómo comienzo el negocio. Después de esto vamos a ver modelos de negocio y planes de negocio. Ahí van a entender lo que va hacia adelante, lo que es la visión. Pero el momento en el que ustedes inician el negocio tiene que estar en su mente. Ustedes tienen que pensar cómo va a estar el diseño de la tienda, qué va a tener la tienda. Esto es a grandes rasgos, por si acaso. El proceso de creación de la empresa es a grandes rasgos. Luego ya ven más detalles.
también tengo que imaginarme que un cliente entra y yo tengo que ponerme a pensar qué es lo que le voy a vender, ¿no es cierto? Aparte, el cliente entra, ve el lugar, ve el diseño de la tienda. Digo, no he tomado en cuenta eso, entonces ya está. Voy a vender, ¿qué productos voy a vender? ¿Qué producto le voy a dar al cliente? ¿Verdad? Necesito yo mis poleras. Poleras, no sé, zapatos, poleras, zapatos, también pantalones, y vamos a poner esos 3 tipos de productos. Pantalones. Bien, ¿qué más me estoy imaginando? Ayúdeme. ¿Qué va a pasar el primer día, al inicio del negocio? El tamaño también, tal vez, ¿El tamaño de? del negocio. El tamaño del negocio, exacto, en el lugar. Eso entra dentro del lugar. Es decir, yo ya me tengo que imaginar si va a ser 4x4, exactamente, justo el tamaño. Si es 4x4, 6x6. ¿Qué más va a pasar? Va a entrar un cliente y ¿cómo le voy a cobrar yo? En efectivo o en QR. Exacto. Acá viene la parte de cobros, la parte de precios, dinero. Vamos a poner todo lo que tiene que ver con dinero. ¿Cómo voy a cobrar? ¿Cuánto voy a cobrar? ¿Qué voy a cobrar? ¿Qué opciones le voy a dar al cliente? Todo eso. Bien, para el ejercicio vamos a hacer esto. Entonces, a partir de acá, yo tengo que ir hacia atrás. Para comenzar el negocio, ¿qué necesito? Bien, el lugar. Entonces, lo primero que necesito es averiguar dónde va a ser. Averiguar dónde va a ser. ¿No es cierto? Lo primero. ¿Dónde? Entonces, yo ya tengo definido dónde va a ser. Entonces, voy más atrás. Donde digo cuándo lo voy a hacer. ¿Qué quiere decir? Todo esto es para que ustedes vayan haciéndose su lista de Scrum, ¿no es cierto? Pero yo no puedo hacerme mi lista si no voy de adelante hacia atrás. ¿Dónde? Entonces, acá. A ver, precios. Averiguar alquileres. Bien, porque yo ya sé dónde va a ser. Entonces tengo que ir a ese lugar, averiguar cuánto me cuestan los alquileres, qué tiendas hay, de qué tamaños hay, todo eso. Diseño de la tienda. Algo y me había olvidado, diseño de la tienda. Nunca me había puesto a pensar de que yo tenía que empezar por ahí. De buscar, tal vez buscar un diseñador, contactar al compañero que hace diseños de tiendas. Buscar diseñador. Buscar diseñador. Eso me había olvidado. Poleras, zapatos, pantalones. Importantísimo. Si se dan cuenta, con este ejercicio, ustedes ya están definiendo qué es lo que van a vender, dónde lo van a vender, cómo lo van a vender, cuánto van a cobrar. Ya se están haciendo la idea de cómo va a ser. Porque si empiezan de atrás hacia adelante, normalmente me dice, pucha, ¿ahora qué voy a vender? Ahora, ¿dónde consigo los proveedores? ¿Cómo lo voy a vender? Esta es la clásica. Pero si ustedes ya se imaginan el negocio funcionando, es más fácil. Es más fácil, hasta se puede imaginar los tipos de pantalones, zapatos que van a vender. Entonces, a partir de acá viene la búsqueda de proveedores. Incluso puede haber un paso intermedio que es la búsqueda de modelos. Ya tengo que definir. Ahí se dan cuenta. Pucha, tengo que definir qué modelos exactamente yo voy a vender. Y hay un paso de los modelos que yo voy a vender en la tienda que me he imaginado. Entonces tengo que buscar los proveedores de esos modelos. Y eso viene acá atrás, la búsqueda de proveedores. Una vez que ya he definido los modelos. Pero si yo no me imaginara mi tienda funcionando, no tendría ni idea de los modelos. Empezaría por atrás, ¿no es cierto? Empezaría primero buscando los proveedores, que es la clásica.
sin saber qué tipo de pantalones, qué tipo de poleras voy a vender. En cambio, como yo he empezado por los modelos, es decir, por lo que voy a vender, ya he definido los modelos, ahí recién busco los proveedores. No pierdan tiempo buscando proveedores sin saber qué es lo que van a vender. No pierdan tiempo buscando alquileres sin saber dónde va a ser, ni cómo va a ser el lugar. Si no saben si va a ser grande, si va a ser pequeño, entonces, ¿cómo saben qué tipo de alquiler necesitan? No traten de buscar un diseñador sin saber cómo va a ser el diseño de su tienda. Es lo que le decía a su compañero. Si el cliente tiene ya la idea clara, es mucho más fácil para el diseñador. ¿O no? ¿Qué nos puede decir el compañero que hace diseño? Sí, licenciado. Generalmente ahí dice, ¿no? Bueno, siempre ven alguna imagen de, ya sea de un negocio que ha visitado anteriormente, ya sea en la ciudad o en la parte exterior, ¿no? O simplemente en internet ve una imagen y dice, quiero así, pero a veces le decimos que según el tamaño o según el ambiente, no puede ser así. Obviamente se puede rescatar algunos elementos, algunos detalles, pero no por el tamaño del ambiente y por los materiales que usted quiere emplear, porque algunos materiales son muy costosos y generalmente no están en el mercado a la venta, ¿no? Sino hay que hacer un pedido y todo eso. Obviamente también el color, ¿no? Exacto. Porque dicen, quiero el color, digamos, este color dorado, pero al mismo cliente no le gusta porque no le trae mucha emoción. Pero si le colocamos otro Exacto. color, dice, si no, es agradable el ambiente, te llena de alegría, no como digamos como un hospital que generalmente es de blanco o celeste, no te llena un poco de tristeza, estás un poco estresado, ¿no? Y esos detalles, dice, en resumen. Perfecto. Bien, muchas gracias, Alex. Si se dan cuenta, yo no puedo ir a buscar un diseñador, no puedo ir a decir al diseñador qué tipo de lugar me recomienda o qué tipo de diseño me recomienda, cuando yo no tengo ni siquiera idea del tamaño del lugar y no tengo ni siquiera idea de los colores o una vaga idea de cómo se va a ver mi tienda. Por eso, si yo voy de adelante hacia atrás, ahí ya tengo la idea clara de cómo va a ser y por ende al diseñador yo le digo eso. Ahora, en el tema de los productos, igual, yo no puedo buscar proveedores, eso dijimos, sin saber qué voy a vender. El tema del dinero, yo no puedo saber. Ahora, un error bien común, los que van de atrás hacia adelante, primero hacen sus costos, ¿no es cierto? Primero hacen sus costos, costo de producción, cuánto me cuesta el producto, cuánto yo quiero cobrar por el producto, todo, sin saber a cuánto está vendiendo la competencia y sin saber a cuánto yo debería vender. Yo tengo que empezar primero con el precio de venta para posteriormente hacer buenos costos. Tengo que ir de adelante hacia atrás. ¿Por qué? Porque si yo hago primero los costos, puede que mi producto cueste carísimo. Yo esté vendiendo poleras de 500 bolivianos y eso nunca en la vida se va a vender. Yo digo, no, pero a mí me cuesta traer las poleras, me cuesta traer 200 bolivianos las poleras porque mi primo me va a traer en su maleta y él me cobra así. O yo vendo los zapatos a 800 bolivianos porque mis costos son elevados, porque yo voy en jet privado a recoger los zapatos de Brasil y los traigo, entonces no, tengo que vender mis zapatos a 800 bolivianos. Entonces, si se dan cuenta, si hago primero los costos y luego recién los precios, puedo tener precios absurdos. Por eso primero tengo que pensar a cuánto voy a vender, a cuánto vende la competencia. Entonces digo, bueno, no puedo vender mis poleras a más de 100 bolivianos, digamos, como un ejemplo, ¿no es cierto? Por ende, tengo que hacer mis costos adaptados a este precio. ¿Qué quiere decir? Si quiero ganar más, tengo que buscar proveedores más baratos. Yo tengo que buscar la forma de que mis proveedores sean más baratos, de que la traída ya no sea en jet privado, sino que me lo manden por FedEx o por DHL,
Entonces ahí bajo mis costos y subo mis utilidades, ¿no? Ahora, no puedo subir mis utilidades demasiado porque sé que si esto yo lo vendo en 200, el de al lado lo va a vender en 100 y no voy a vender nada. Este ejercicio nos sirve para pensar de adelante hacia atrás con todo. Yo me imagino el momento en el que comienzo a vender y ahí me voy a dar cuenta de varios detalles que no me había dado cuenta antes. Es decir, pucha, por ahí entonces tengo que empezar con alquileres, tengo que empezar a buscar el diseño, tengo que empezar a buscar los modelos, tengo que empezar a buscar proveedores. Los costos salen directamente del precio final y esa es la dinámica. Esa es la dinámica de pensar de adelante hacia atrás. Eso les va a ahorrar mucho tiempo. Les va a aclarar la figura. Y justo lo que decía su compañera, la visión y la misión van después de esto. Van después de esto. Ya he definido todo, ya tengo todo esto, porque ya tengo quién me lo va a hacer, ya tengo los modelos, tengo los proveedores, tengo los costos ideales, ya tengo alquiler, ya tengo todo el dinero que voy a necesitar. Entonces, a partir de eso ya empiezo a organizar mi negocio, a hacer un plan de negocio, o por lo menos un modelo de negocio. Y ahí ya entra la visión, entra la misión, entra cómo va a ser el negocio más adelante y qué pasos yo voy a seguir a partir de esto. ¿Se entiende el proceso de creación de una empresa? Sí, se entiende. Sí, Una sí, sí. consulta. Sí, claro que sí. Entonces, por ejemplo, el tema de costos es importantísimo en el caso de la creación de una empresa, ¿no? Antes obviamente de servir el costo, usted recomienda que uno haga una previa investigación de mercado, tipo así, ¿no? Un análisis de mercado para recién desarrollar sus costos de producción, digamos, ¿no? Sus costos indirectos. Exacto. Ya. Porque Sí, ahí porque van a ahorrar harto tiempo. Porque pues, si sí. primero hacen sus costos, obviamente hacer costos les va a tomar, digamos, 1 o 2 semanas, ¿cierto? ¿Y qué pasa si no se adapta a lo que está ofreciendo el mercado, a lo que está pidiendo el cliente? Entonces, esas 2 semanas ya son perdidas y van a volver a empezar. ¿Se entiende? Profe, buenas Sí. noches. Buenas Una noches. consulta. Entonces, los aspectos más importantes a la hora de abrir una empresa vendría a ser el lugar, que es dónde, el diseño del lugar, los proveedores, y cuando dice la búsqueda de modelos se refiere, bueno, este es un ejemplo, ¿no? Pero algo Un en ejemplo para general, la ¿qué tienda de vendría a ropa. ser? Es Sí. que ustedes ya se imaginen todos los modelos, en este caso, si te la tienda de ropa, ya se imaginen si van a vender poleras, si van a vender zapatos, qué tipo de zapatos, qué tipo de poleras, qué tipo de pantalones. Es decir, este es un ejercicio de imaginación, es un ejercicio de creatividad. Está bien, Porque entonces si... serían 2, 4, 5 aspectos sobresalientes, ¿no? Para tomar en cuenta a la hora de la creación de una empresa. Exacto, hay más aspectos, hay más aspectos. Eso va a salir en el momento en que ustedes estén imaginando. Ustedes se van a dar cuenta, ¿quién me lo va a atender? Digamos. Entonces ya se han imaginado que el cliente ha entrado y quién lo va a recibir al cliente. Verdad, eso me olvidé. Me olvidé quién va a atender, el personal. Entonces, a partir de ahí van hacia atrás. ¿Qué tipo de personal voy a tener? ¿Quiénes van a atender? Pero todo eso nace de que ustedes ya se están imaginando una persona entregándole el producto al cliente, ¿no? Ahí se van a dar cuenta de más aspectos que posiblemente se han olvidado al momento de crear su negocio. Muy bien, muchas gracias, profe. Está bien, no hay de qué. Esta es una dinámica que sirve, al menos a mí me ha servido hartísimo para ahorrar tiempo al empezar un negocio. Porque antes, obviamente, yo primero empezaba por la búsqueda de proveedores. Y la clásica, entraba a Alibaba y veía, acá hay estos productos, podría vender esto, podría vender el otro. Y no tenía nada claro.
Si uno empieza de atrás hacia adelante, a veces uno no tiene clara la idea. Dice, bueno, entonces podría vender estos lapiceros. Y luego de eso me voy metiendo demasiado en eso y al final estoy haciendo el negocio de acuerdo a mis proveedores, pero no tiene que ser así. Tiene que ser, el negocio tiene que ser algo que yo quiera, algo que me apasione, algo que diga, pucha, yo quiero así, yo quisiera una tienda de productos electrónicos, digamos, de productos electrónicos, y que tenga luces LED, y que ahí yo venda celulares, que ahí yo venda televisores, eso sí nos apasiona. Entonces, a partir de ahí recién busco los modelos, los productos, y al último busco los proveedores. ¿Por qué? Porque si los proveedores me dicen qué debería vender yo, ahí ya va a ser el negocio de los proveedores, no va a ser mi negocio. Profe, ¿Sí? una consulta. Lo que pasa es que yo quisiera saber, ¿usted cuánto tiempo cree que es lo recomendable, lo razonable y para que un negocio sea rentable, es que se tiene que recuperar el costo del alquiler? El costo del alquiler. Claro, por ejemplo, el alquiler son 2.000 bolivianos, ¿no? Un ejemplo. ¿En cuántos días yo debería de trabajar? ¿Cuántos días uno debería de trabajar para recuperar el alquiler y, digamos, pagarse? ¿Cuánto sería para un negocio que esté siendo rentable? Ya, ese es un tema interesante. Lo que hacen normalmente las personas sensatas es prever en su inversión de 3 a 6 meses de alquiler. Porque normalmente los primeros 3 meses, si es que voy a abrir una tienda en físico, los primeros 3 meses no voy a llegar a cubrir el alquiler. Es una verdad que nadie quiere aceptarla. Uno dice, bueno, voy a abrir mi tienda, voy a empezar a vender y voy a cubrir el alquiler, voy a cubrir los sueldos y todo. Pero eso es mentira. Normalmente los 3 primeros meses no se llega a cubrir el alquiler. Entonces, eso tiene que estar en sus costos de inversión. Si el alquiler cuesta 2.000, entonces yo, si estoy financiándome dinero o si estoy ahorrándome para empezar el negocio, tiene que incluir esos 6.000, por lo menos. Mejor si prevén 6 meses de alquiler. Así es como que están listos para todo y su negocio no se cae solo por alquileres. La idea es siempre prever los alquileres y es algo que hace que los negocios cierren. Es muy común que los negocios cierren por el alquiler. A mí me ha pasado un montón de veces. Pero eso he aprendido a la mala, de que en la inversión tiene que estar de 3 a 6 meses de alquiler, sí o sí. ¿Para qué? Para no cerrar mi negocio en ese tiempo y hacer que crezca. Profe, pero por ejemplo, ¿no? Un negocio que ya está funcionando, no uno que recién se va a abrir, ¿es razonable que se tenga que tarde una semana en pagarse el alquiler? ¿O es mucho tiempo? A decir, las ventas de una semana que paguen el alquiler. Sí, para cubrir el alquiler. Es razonable, es razonable. Depende también, mucho depende de todos los gastos que tenga dentro del negocio, del personal, de cuánto gasta en productos. Es un tema a analizar, digamos, un caso específico de un negocio. ¿Sí? Pero es razonable en una semana, si es que las otras 3 semanas le dan para pagar todo y salir con ganancia. Listo, gracias, profe. Y otra consultita más. Sí, claro que sí. El porcentaje de ganancia, el margen de ganancia digamos, ¿cuánto es lo razonable, digamos, como para decir, este negocio está generando? ¿Un 15, 20, 30, 50%? Lo común es de 20 a 25%, es lo común. Obviamente debería ser lo mínimo. Un 20, a veces, si es 15%, no es muy bueno. De 20 a 25% es lo que casi todo mundo gana. Eso, haciendo un análisis de varios negocios, casi todo el mundo gana de 20 a 25%. Ahora, si gana 40, 50, 60%, es un muy buen negocio. Muy buen negocio. Arriba de 25 a 30% es buen negocio.
Ah, listo. Gracias, profe. Muy bien. No hay de qué. ¿Tiene más dudas sobre este tema? Yo una consulta rápida. Sí. Esta, por ejemplo, la hicimos ahí con un amigo, pero estábamos pensando, ¿cuánto, por ejemplo, sería el tiempo en el que uno debería tardar en comenzar su negocio si en el caso que uno tenga el 100% del efectivo, digamos, ¿no? De la inversión, pero obviamente necesita hacer todo este análisis del proceso de la creación de la empresa? ¿Cuánto usted estima que sería lo óptimo para que en sí ya funcione, digamos, el negocio? Si uno tiene ya la idea establecida, ¿no? Si ya tienen, digamos, una idea de cómo se va a ver el negocio cuando comience. No, o sea, si yo tengo tienen, más o menos un ejemplo, en este caso tienda de ropa, sé que quiero tienda de ropa, tengo el efectivo, ahora necesito desarrollar todos los demás, digamos, ¿no? En cuanto al tienen que lugar, desarrollar el plan. ¿cuánto sería el tiempo que usted más o menos estimaría que uno debería tardar en hacer todo ese análisis, ¿no? Máximo una semana. Si ya tiene el dinero, mientras antes mejor, porque el dinero es muy volátil. El dinero de inversión es muy volátil en manos personales. Lo que yo recomendaría es que sí, en una semana ya arranque con el negocio, porque ya después de 2, 3 semanas empiezan a aparecer necesidades o pasa, digamos, que se enferma el hijo, que se enferma la esposa, o pasa de que justo pasó algo o se me quemó la computadora. Pasa de todo. Cuando uno tiene dinero para el negocio, pasa de todo. Hasta se arruina la computadora, se arruina la tele, todo pasa. Y ese dinero es una tentación de gastarlo en eso. Por eso, lo recomendable es una semana máximo en hacer un pequeño plan. Eso voy a explicar justo ahora. Cómo ustedes pueden ir organizando su negocio para arrancar lo más rápido posible. Buenas Pero noches. es más o menos el tiempo. ¿Sí? Perdón, antes de que lo borre lo que está aquí en la pizarra, quería consultar si hay algún momento del año en específico en el que es mejor hacer este análisis o si da igual. ¿Es para comenzar un negocio o para analizar el negocio que uno tiene? Para hacer este análisis sobre comenzar un negocio, porque como usted dice, se tiene que ver la competencia, los precios y ese tipo de cosas, y esa es la duda, porque hay ciertos momentos del año en que el mercado tal vez está más activo, otros momentos en los que está con una racha baja, algo así. En realidad, si ya tiene la idea del negocio, hacerlo lo más pronto posible. Pero sí hay temporadas todo depende del negocio. Pero en general, la economía del país, de Bolivia, se mueve mucho mejor a partir de octubre, más o menos. De octubre a febrero. Es el momento ideal para iniciar un negocio, para emprender. Pero eso no quiere decir que esperen desde ahora, que es julio, hasta octubre, ¿no? Para iniciar su negocio. Si ya tienen la idea y tienen el dinero, háganlo ya. Por lo que le decía su compañero, para que no lo gasten el dinero. Pero hay temporadas más altas para todo tipo de negocios. Hay negocios que tienen temporadas más altas a mediados de año y hay negocios que tienen temporadas más altas a principios de año. Pero en tema comercial, comienza la locura a partir de octubre. A partir de octubre, noviembre, diciembre, enero, hasta febrero. En febrero todo el mundo termina de gastarse el dinero, porque uno tiene dinero ahorrado hasta octubre, noviembre, que es cuando empiezan las fiestas, ¿no es cierto? Y ahí viene Black Friday, luego de Black Friday ya viene diciembre, que es Navidad, y la gente empieza a gastar dinero. Ahí es donde si tienen negocios, tienen que aprovechar esa temporada. Navidad, viene Año Nuevo, también tienen que aprovechar. La gente sigue teniendo dinero. Hasta Carnaval. En Carnaval es cuando se le acaba el dinero por completo a todas las personas del país. Eso pasa en todos los negocios. Entonces, ustedes tienen que aprovechar esa época de vacas gordas
para vender todo lo que puedan hasta carnaval, porque ahí es donde la gente se gasta hasta el último peso en carnaval. Y luego de eso, baja la economía del país, son meses difíciles, igual se puede vender, depende de lo que están vendiendo. Si son proyectos, se vende todo el año, pero si es tema comercial, se venden esas temporadas. Y tienen que prever. Aprovechen los buenos meses para prever los malos meses. Luego ya de mediados de año se vuelve a regularizar todo, porque la gente de nuevo ya les paga sueldo a partir de marzo, abril, todo, y ya hay más flujo de efectivo. ¿Eso responde a la pregunta? Sí, está muy claro, gracias. Perfecto. Bien. Licenciado, Sí, claro que sí. Perdón. Respecto al lugar, o sea, dependiendo al lugar, ¿cómo puedo escoger el negocio ideal, digamos, para eso? ¿No hay algún análisis para ver? Por ejemplo, por mi zona, digamos, en mi casa, a una cuadra, hay muchos restaurantes, pero que es a una cuadra, digamos, de distancia. En la misma calle hay muchas licorerías, digamos, y una farmacia. No sé, tendría que ser un negocio relacionado a la comida quizá, o puedo meterle cualquier tipo de negocio o algo así. Esa es Ya, es decir, usted ya tiene el lugar y lo que quiere ver es qué tipo de negocio va a hacer. Sí, exacto. Tendría que ver cuál es la demanda de ese lugar. Normalmente es algo que la gente, si hay licorerías, pero tal vez no están abasteciendo, entonces sí conviene ese negocio. Ahora, si hay lugares de comida y no están abasteciendo, hay harta gente que va ahí, entonces sí es buen negocio. Pero como les dije el otro día, lo ideal es que hagan algo que les guste, si no les apasiona, por lo menos que les guste, porque tienen que imaginarse que van a hacer eso por lo menos 5 años. Entonces, si hacen algún negocio que no les gusta, digamos, no les gusta trabajar con comida y abren un restaurante, entonces no conviene porque van a odiar ir a su negocio todos los días. Tiene que ser algo que les apasione. Y ahora, si usted está trabajando de acuerdo al lugar, tiene que ser algo que por lo menos que le llame la atención, que le guste. Ese sería mi consejo, porque ahí ya va a buscar más formas de que sí dé el negocio. ¿Alguien más levantó la mano? Licenciado. licenciado, perdón. Sí. Natalie. Sí, buenas noches, licenciado. Disculpe, quería pedirle un consejo. Yo llevo ya mucho tiempo pensando en un negocio. En realidad hace como, bueno, el año pasado ya tenía la idea de negocio y todo, pero tuve un accidente y por muchos motivos no pude realizarlo en realidad. Pero también uno de los motivos fue que en un principio yo ya, incluso sin darme cuenta, resulta que hice justo este tipo de proceso de creación que vi desde adelante hacia atrás. Y en uno de esos momentos me estanqué porque al momento de el alquiler de los lugares, yo ya tenía incluso el lugar que más o menos definido donde quería que fuera mi negocio. Y yo pensaba que sería bueno por el centro, por un lugar céntrico, ya que evidentemente por ahí hay más concurrencia de gente. Bueno, al menos yo lo vi de esa forma. Pero al ir a preguntar también sobre los precios de los alquileres y demás, el precio es el doble que en otros lugares, hasta el triple. Y muchas veces bueno, el miedo a eso, porque yo tenía el dinero y aún lo tengo, el dinero pero es justo, o sea, como que sería muy arriesgado si es que pago todo en el alquiler, pero a la vez siento que si no pongo mi negocio en un lugar que es céntrico, no va a funcionar. Y por otro lado, también la idea de negocio que tengo no la he visto en ninguna otra parte. Es como una idea innovadora y tampoco he podido saber sacar más conocimiento, más experiencia de esto mismo, justamente porque
no existe un trabajo ni nada para que pueda yo misma decir, funciona más en este lado o en este otro, porque no tengo idea de eso. Entonces no sé si sería bueno arriesgarme, quizás ponerlo, ese negocio también para que sea visible, ya que es algo nuevo, en un lugar céntrico o directamente en otro lado, pero que me cueste menos monto económico. Bien, buena pregunta. Bueno, en primer lugar, haga el negocio. No espere más tiempo, porque mientras pasa más tiempo va a tener más miedo de hacerlo. Y tal vez lo que a usted le está faltando un poco para quitarse el miedo, en realidad, es hacer costos bien. Acá tiene que calcular bien si el alquiler, si vale la pena pagar tanto alquiler, entonces debería tener buenos precios de venta. O usted tiene que calcular más o menos cuánto va a ganar por producto y tiene que tener un aproximado, una idea de cuántos productos vendería por día, por semana, por mes. Entonces ahí se le va a aclarar la figura. Con ese número que usted tiene de ingresos que usted se imagina que va a tener, a partir de eso usted ya calcula, ¿me va a alcanzar o no para el alquiler? Haga bien sus costos, hágalos a detalle para que se le quite ese miedo. Si los números le salen negativo con ese alquiler, entonces sí conviene en otro lugar que sea más barato. Pero si los números le salen favorables de que sí va a poder pagar el alquiler, entonces hágalo ahí. Pero todo se tiene que basar en los costos. Ahí ya, si usted ya tiene todo pensado, entonces ya puede hacer un análisis más a detalle de cuánto va a ganar, más que todo. Vamos a hacer un ejercicio. Tal vez no nos alcance esta clase, sino la siguiente para hacer un modelo de negocio. Ahí va a entender un poco más el tema de los costos también. Pero ese es mi consejo, que vea bien sus números para perder el miedo más que todo. Bueno, licenciado, muchas gracias. Está bien, no hay de qué. ¿Alguna otra duda tienes sobre esto? Hice una consulta. Sí, claro que sí. Alex habló primero. Sí, hice una consulta respecto al punto de búsqueda de modelos. En caso de que, bueno, hablaremos de dos ejemplos, ¿no? Primeramente por el diseño de interiores, ¿no? Hacemos un estudio de mercado de, digamos, que cada consultoría o cada estudio de arquitectura o de diseño de interiores inmobiliario, ¿no? Tiene un costo, un parámetro, ¿no? Por así decirlo. Pero el cliente, bueno, al momento de abrir, ¿no? El emprendimiento, el cliente viene y dice que no, ahí está más económico y aquí está muy caro. Obviamente, al momento de realizar el estudio de mercado, sacas un parámetro, ¿no? Un promedio, ¿no? De todos los costos, ¿no? Y ese es el costo que tú vas a vender el servicio, ¿no? En esa parte es conveniente bajarlo el costo que hemos establecido, digamos que ha costado, digamos, $100, ¿no? De todos los estudios de arquitectura, pero nosotros, bueno, el emprendimiento dice $90, pero el cliente dice que es muy elevado el precio, entonces lo bajas a 50. ¿Es factible esa parte, licenciado? Ese sería un primer ejemplo. Luego, el otro sería en la parte de, digamos, si se puede abrir un snack, ¿no? Obviamente se hace también el estudio de mercado y ofrecer por el precio más bajo del precio que hemos establecido. Digamos que el promedio era 15 bolivianos, pero lo ofrecemos en 10 para empezar. ¿Eso también sería factible o necesariamente tendríamos que decir, no, si venden aquí a 15 o a 12 bolivianos, vendemos a 12 también, ¿no? Obviamente con un buen servicio, con buena atención rápida y otros detalles, dice. Respecto a la primera pregunta sobre los costos que me decían, tal vez si no le está dando mucho para generar dinero, pero la competencia está ofreciendo barato, entonces analice sus proveedores. Analice los proveedores. Tal vez le conviene cambiar de proveedores que le den el mismo producto, la misma calidad, a un precio más bajo. Tal vez ahí usted pueda jugar más con sus costos sin perder dinero, igualar a la competencia.
Ese es mi consejo respecto a la primera pregunta. Y respecto a la segunda pregunta de si conviene iniciar un negocio con el precio más bajo o con el mismo precio, todo depende del lugar donde vaya a ser. Todo depende de su mercado objetivo. Si sus clientes van a ser de clase baja, de clase media o de clase alta. Eso lo vamos a ver en estudios de mercado. Vamos a ver en estudios de mercado dependiendo de la clase social o del lugar donde usted vaya a vender. A veces conviene vender un poco más caro, pero mejor, o a veces conviene vender un poco más barato. Ahora, lo que normalmente conviene es ofrecer al mismo precio que la competencia, pero ofrecer más promociones. Más promociones. Digamos, va a vender una hamburguesa, pero por apertura, hamburguesa más papas, digamos, al mismo precio. Y de esa manera usted no está bajando el precio, pero sí está ofreciendo un extra. Hasta que usted decida ya quitar la promoción y los clientes ya lo hayan conocido. Todo eso vamos a ver igual más adelante. Pero hasta ahí, digamos, ese sería mi consejo al respecto. Está bien, Inicio, porque le comentaba este detalle, ya que sé ver algunos emprendimientos donde, digamos, hablaremos de un pollo al espiedo que vende generalmente a 15 bolivianos, pero hay otro emprendimiento que lo vende a 10, pero es el mismo, los mismos detalles del plato, ¿no? O sea, la misma cantidad, la misma proporción, pero el costo es la diferencia porque, o sea, el otro lo viene, o sea, al mismo tiempo lo sirve, pero el otro tiene más clientela, o mejor dicho, más fila en su emprendimiento, y el otro lo provee. Obviamente que es un ambiente grande, pero el otro es un ambiente pequeño. Ese sería un poco, por así decirlo, la diferencia, ¿no? El otro tiene más elegancia y el otro tiene un promedio, entonces ahí es donde no sé si el cliente realmente va por el precio o por el producto que le están ofreciendo, porque si hablamos de de la clase social, ¿no? Van las tres clases sociales, por así decirlo, licenciado. Justo eso vamos a ver mañana. Mañana vamos a ver eso al definir el nicho de mercado, los clientes ideales. Ahí se les va a ir aclarando mejor la figura. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más levantó Yo su quería mano? preguntar algo, Licen. Claro que sí. Licen, una duda. Ayer me dormí con la duda. Para empezar un negocio o algo así, para cualquier negocio, ¿es recomendable hacer un préstamo al banco o algo así? Es recomendable si el negocio va a poder pagar las cuotas del banco. Es decir, si dentro de sus costos está contemplado pagar las cuotas del banco, sí es recomendable. Ahora, si no ha tomado en cuenta eso, no es recomendable, porque al final la que va a tener que correr con todo eso es usted. Y ahí se le va a complicar todo. Pero sí puede considerar un préstamo bancario si dentro de los costos está el pago de las cuotas del banco. Y si las ganancias del negocio le va a dar para eso. Y Eso era mi duda. depende también del monto, todo, hay varios factores, pero a grandes rasgos, sí, ese es el consejo. Ya, Licen, gracias. Perfecto. Bien, tenemos tiempo para una duda más de 1 minuto. Profe. Sí. Una pequeñísima recomendación en base a mi experiencia. El tema de las ganancias de la empresa, lo que he visto, muchos emprendedores confunden la ganancia de la empresa con su ganancia de ellos mismos. O sea, mezclan la ganancia de la empresa y no sacan su sueldo, ¿ya? Y eso sería un tema muy importante que tomar en cuenta, que como usted explicó, digamos, la ganancia del 20-30% debería ser después de haber sacado uno su sueldo, ¿ya? Solamente eso, profesor. Exacto. Muchas gracias, Pablo, por el aporte. Es justo lo que ayer decíamos, ¿no es cierto? De que el negocio tiene que tener su propio dinero y yo tengo que considerar un sueldo para pagarme a mí.
Y eso sirve hartísimo, uno, para no sacar el dinero del negocio, ¿no es cierto? Porque al final el negocio muere. Y otro, para que yo viva, yo tenga con qué comer, yo tenga con qué vivir el negocio. Muy buen aporte, Pablo, y sí es cierto, tienen que considerar un sueldo para ustedes si van a trabajar en su empresa. Si van a ser autoempleados, tienen que pagarse sueldo, sí o sí. Entonces dicen, eso va como al autoempleado, ¿no? Algo así. Exacto, exacto. Ese es el autoempleado. Es que ustedes trabajan en su propio negocio. Y Listo. cuando den el salto a dueño de empresa, ya van a tener un sueldo previsto para alguien, para un gerente en este caso. Una consulta, disculpe. Sí. Hablando del porcentaje de ganancia, nos decía 20-25% para arriba, ¿no es cierto? Una consulta, ¿ese porcentaje lo debemos calcular antes o después de impuestos? Es después de impuestos. Después de impuestos. En realidad es el porcentaje final líquido. Líquido. Debería ser al último de todo, que se queden con un 25%. Ideal. Obviamente hay negocios que terminan al último en el líquido con el 15%. Igual pasa. Igual sobrevive el negocio y es una ganancia razonable. Pero lo ideal es que terminen con 20-25%. Mejor si es más arriba. Al final, líquido. Gracias. Buena observación. Vamos a preparar un poco más sobre costos. Eso al final, cuando veamos contabilidad, les voy a preparar unas plantillitas de costos para aclarar eso. Más bien, muchas gracias por la observación. Perfecto. Bien. Entonces, hasta acá es la clase de hoy. A partir de mañana, adelantándoles un poco, vamos a ver lo que son modelos de negocio. Ahí ya van a aclarar un poco más sus dudas de cómo comenzar el negocio. Ya de manera más técnica, de manera más, ¿cómo se dice? Llevada en documento. Así que todas las dudas que tengan sobre lo de hoy, tráiganlas mañana igual. Bienvenidas. Muy bien. Con eso terminamos. Gracias. Muchas gracias a Gracias, ustedes. Vicente. Nos vemos mañana. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, hasta mañana. Buenas noches a todos. Hasta mañana. Yo voy a decir gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Hasta mañana. Mañana traigan las mañana. dudas. Elías Molina. Mañana la duda. Muy bien. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana.